Hoy, en un hecho sin precedentes, con la figura de Henry Ramos Alup, el mismo que en enero de 2016 dijera que la oposición debía doblarse para no partirse, se hace un anuncio en donde se pulveriza a la Asamblea Nacional electa en 2015, dejando de existir como efecto práctico, así como también al gobierno interino y un reconocimiento tácito a Nicolás Maduro como presidente. Los venezolanos debemos sentirnos engañados por el cambio abrupto de estrategia con relación a la que se había seguido durante los últimos años. En un proceso totalmente incoherente, ahora se decide participar en las elecciones regionales ilegales convocadas para el mes de noviembre. Y tenemos que saber por qué estas elecciones son totalmente ilegales y no representan el sentir del pueblo venezolano. Recordemos que en el año 2016 se recogieron las firmas para establecer el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. Un tribunal del Estado Aragua sin competencia en materia electoral decidió eliminar esta solicitud y con ello la posibilidad de efectuar el referéndum a Nicolás Maduro. En el año 2017, en el mes de marzo, el TSJ de la dictadura rompe el hilo constitucional asumiendo las funciones de la Asamblea Nacional. En ese momento, Julio Borges, como presidente de la Asamblea Nacional, denuncia golpe de Estado en Venezuela. Y desde ese momento se iniciaron una serie de protestas que cobraron la vida de más de 165 venezolanos, en donde los grandes héroes de la jornada serían los estudiantes, quienes con escudos de cartón defendieron la democracia venezolana y que nos llevaron a realizar la consulta popular en el mes de julio del 2017, donde se le preguntaba a los venezolanos si aceptaban o no la realización de una asamblea constituyente que estaría por hacerse en las siguientes 2 semanas y donde de manera definitiva el grupo genocida y criminal que gobierna Venezuela pondría la mano a la institucionalidad de la República. Realizada esta consulta popular, en donde participaron más de 8 millones de personas, se creó una expectativa con relación a estos resultados. Estos resultados no fueron implementados y se instaló la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente posteriormente convocaría a las elecciones regionales del año 2017. El chavismo logró obtener la mayoría de las gobernaciones en un proceso lleno de irregularidades, destacando la gobernación del Estado Bolívar, que fue robada con Andrés Velázquez, demostrando con actas en mano que había ganado. Desde ese momento se cerró el camino electoral en Venezuela. Y a pesar de que no se reconoció a la Asamblea Constituyente, algunos gobernadores electos fueron a juramentarse ante ella, lo que desató un torbellino político en ese momento, siendo Juan Pablo Guanipa la persona que rechazó juramentarse ante la Constituyente, entregando de esta manera el triunfo en la gobernación del Zulia por la dignidad de la democracia y el pueblo venezolano. Hecho que fue aplaudido en ese momento por el mundo democrático, ya que era un pensamiento coherente entre lo que se estaba denunciando, lo que se estaba haciendo y la acción de no reconocer a esta Asamblea Nacional Constituyente ilegal. Esta Asamblea Constituyente convocó en el año 2018 las elecciones presidenciales adelantadas. La oposición decidió nuevamente no acudir a este proceso viciado en virtud de que la Asamblea Nacional Constituyente no tenía ninguna potestad de convocar ni adelantar estas elecciones por su origen ilegal y fraudulento. Sin embargo, hubo participación de algunas personas en nombre de la oposición, una falsa oposición como se denunció en ese momento. Esa candidatura estuvo liderada por Henry Falcón y hubo otros candidatos que ya se conocen como Javier Bertucci y otros más. Ese proceso presidencial nuevamente resultó en una elección que no se reconoció y que derivó en Nicolás Maduro como presidente para un nuevo periodo. Ese nuevo periodo iniciaría en enero del 2019, en virtud
de que se desconoció el proceso con el cual fue electo Nicolás Maduro, convocado por una asamblea constituyente que también se desconoció y en la cual tampoco se postularon candidatos, Juan Guaidó se juramenta en el mes de enero del 2019 como presidente interino de Venezuela. Esta juramentación estuvo acompañada por más de 50 naciones de toda la comunidad internacional y por todos los partidos políticos del G4 que conformaban la Asamblea Nacional y otras fracciones minoritarias. En ese momento volvió la esperanza a las calles de Venezuela y nuevamente las protestas. Y nuevamente estuvimos en la lucha por lograr el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esta promesa hoy ha sido olvidada. Para el año 2020 se le da continuidad a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Y estaban convocadas para diciembre del mismo año elecciones parlamentarias para elegir una nueva Asamblea Nacional, a lo cual el grupo mayoritario del G4 y grupos minoritarios que están en la Asamblea Nacional, con toda la razón y la coherencia, decidieron no participar porque nuevamente se estaba convocando un proceso de elecciones fraudulento y la solicitud que se había hecho durante muchísimo tiempo a una elección presidencial de manera legal que pudiera reinstitucionalizar a Venezuela. Esa decisión se acató y no se participó apenas hace unos meses en la elección de la Asamblea Nacional. Hoy, unos meses después, en las mismas circunstancias o en peores circunstancias por las cuales no se ha venido participando en la elección de la Asamblea Constituyente, en la elección presidencial, en la elección de la Asamblea Nacional y en peores circunstancias en este momento, se decide participar en una elección regional que no representa ningún cambio a las políticas nefastas de la dictadura criminal que somete a Venezuela. En un hecho sin precedentes, la oposición decide jugar contra sí misma y romper su línea de acción, en un cambio de estrategia que no tiene en este momento explicación ante el país. Hemos visto cómo personas que se decían exiliadas y perseguidas han regresado a Venezuela simplemente a ser candidatos. Han regresado a Venezuela a ser parte del show electoral que hoy se pretende montar y convertirlo en una fiesta como si en Venezuela no estuviera pasando absolutamente nada. Es totalmente rechazable y cuestionable que esas personas que formaron parte del gobierno interino hasta hace poco tiempo, hoy en día simplemente regresen aspirando cargos y olvidándose de la representación que tenían. Un anuncio cargado de incoherencias, un anuncio en el cual nuevamente no se le habla claro al país, un anuncio que lleva implícito el reconocimiento de Nicolás Maduro hasta el año 2024 y no hay nadie que se atreva a decirlo por la calle del medio. Recordemos además que en diciembre del año pasado se hizo una consulta popular para darle viabilidad a la Asamblea Nacional en su continuidad como organismo representativo del país y a Juan Guaidó como presidente. Debemos señalar nuevamente que hemos sido engañados. Quienes participamos en esta consulta popular no hemos visto que se haya hecho absolutamente nada con las respuestas que dieron millones de venezolanos en este momento. Y hoy, con el anuncio a participar en unas elecciones regionales, simplemente se echa por tierra la lucha, el sacrificio, las vidas de cientos y miles de personas, de millones de personas que han tenido que salir del país y refugiarse en otras partes. ¿Qué pasa con los estudiantes que fueron asesinados en 2017? ¿Qué pasa con Fernando Albán? ¿Qué pasa con Óscar Pérez? ¿Qué pasa con todos los presos políticos que siguen siendo torturados? ¿Qué pasa con personas como Omar de Dios García y Juan Tarazona, representantes de Fundarredes, simplemente por quienes nadie dice absolutamente nada y se siguen acomodando a un juego político, a un juego por el poder detrás de unos cargos? Hoy nos preguntamos si esta elección va a cambiar en algo que los grupos paramilitares y terroristas que dominan el territorio se vayan de allí. Si va a cambiar en algo la injerencia rusa, china y cubana que somete a nuestra nación. Si va a mejorar siquiera las condiciones de las regiones en donde se están presentando candidatos. Y la respuesta a todo ello es que no. Ya existe la experiencia de los protectorados que ha colocado la dictadura. Pero más allá de eso, no se puede cambiar la libertad de Venezuela por algunos cargos. En este caso, 335 alcaldías que posee Venezuela, poco más de 20 gobernaciones, no valen la libertad de la patria. Y hoy, sin duda alguna, los venezolanos nos sentimos traicionados
ante esta dirigencia que no ha sabido explicar este cambio abrupto en la conducción de la política en la oposición venezolana y que, además, si hubiese un cambio de estrategia, indudablemente jamás podría ser con los mismos actores que nos han conducido hasta este momento en un juego de ensayo y error. Porque si el camino era electoral, ¿por qué en algún momento entonces decidió abandonarse? Pero la incoherencia a la cual nos han sometido no la podemos aceptar. Y sabemos además que no es responsabilidad directa de la dirigencia de base, quienes están cumpliendo lineamientos en inscribirse como candidatos a algunos cargos de elección popular. Este es un problema que recae directamente en quienes toman las decisiones a nivel superior y quienes hoy, traicionando al pueblo de Venezuela, han entregado la Asamblea Nacional del 2015, han entregado el gobierno interino y han reconocido a Nicolás Maduro como presidente.